hay 18, me faltaron 17, 3 estudiantes faltaron. ¿Cierto? El semestre entrante volverán a repetir esta materia, y no habrá problema. Entonces sabemos que vamos a ver relaciones gravimétricas y volumétricas de un suelo, ¿cierto? Relaciones gravimétricas y volumétricas de un suelo. Entonces, el ensayo de relaciones gravimétricas de un suelo está en la siguiente, espere, vamos a volver a hacer un... Para el ensayo de relaciones gravimétricas y volumétricas necesitamos una muestra de suelo, ¿cierto? La muestra de suelo es aquella que se extrae de la pique, ¿cierto? Digamos que son 50 kilogramos. Ese es el primer paso, tener la muestra de suelo, ¿cierto? La muestra de suelo. El segundo paso es el cuarteo, ¿no? El cuarteo para obtener la cantidad de muestra necesaria, ¿cierto? La submuestra. En uno de los parciales, no sé si era con usted, no, con ustedes no era. Sigamos adelante. ¿Ustedes son el tema qué? El grupo BB. No, era el otro grupo. Entonces tenemos la submuestra. Después de que tenemos la submuestra, vamos a macerar, ¿no? La debemos macerar o desagregar o separar las partículas de suelo, ¿cierto? Separamos las partículas de suelo con un mazo de goma para dejar el suelo en su estado inicial antes de formarse, ¿cierto? Nosotros vamos a ver el suelo antes de que se formara, ¿cierto? O sea, cuando las partículas se fueron acumulando unas sobre otras, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? En segundo, ya tenemos el suelo, las partículas del suelo separadas. Necesitamos un recipiente, ¿cierto? Un recipiente, un frasco, que necesitamos que el volumen sea conocido. El volumen conocido. ¿Cómo determinamos el volumen del recipiente? Pesándolo y echándole agua y volviendo a pesarlo. Si queremos hacerlo así. Exacto. El volumen del recipiente lo podemos determinar. Primero, si es pi r cuadrado por h, que es el volumen de un cilindro, ¿cierto? Pi r cuadrado por h. Espera un momentito. Pi por r por h. En otro, como decía aquí Brian, ¿cierto? Determinándolo por densidades, por relación de densidades, ¿cierto? Yo peso el recipiente vacío, luego peso el recipiente con agua, y la diferencia de los dos, de 1 y 2, la diferencia entre 1 y 2 es el peso del agua, que es el mismo volumen del agua, que es el mismo volumen del recipiente. ¿Sí está claro? Entonces, si yo tengo este recipiente que es de forma desconocida, no es tan simétrico, es de una forma irregular, suponiendo que sea de esta forma, ¿cierto? Entonces, si yo tengo ese recipiente y yo necesito determinar su volumen, pues yo sigo el procedimiento que está ahí, ¿cierto? Lo peso seco, lo peso sin agua, lo peso con agua, y el peso del agua es el volumen del recipiente. Esa es una forma, o matemáticamente por integrales, ¿cierto? Integrales. Por integrales yo puedo determinar
determinando la ecuación de la figura, puedo, haciendo la figura por integrales, yo puedo hallar el volumen que ocupa ese espacio, ¿no? Entonces, ¿está claro? Sí, señor. Listo. Teniendo ya el volumen del recipiente, ojo, teniendo ya el recipiente y su volumen determinado y la muestra de suelo, yo voy a dejar caer el suelo libremente. Libremente. Yo inicial tengo el peso del recipiente solo y el volumen del recipiente, más que solo, digámosle, vacío. Y el volumen del recipiente lo vamos a determinar, ¿cierto? Entonces yo dejo las partículas de suelo, las dejo que lleno hasta que se me enrase el recipiente libremente, hasta enrasar, ¿cierto? Hasta enrasar el frasco con el suelo. Una vez tenga el suelo, el vaso con el vaso, el recipiente vacío, luego peso el recipiente más el suelo, lo determino, ¿cierto? Determino esos datos. Luego que ya tenga el recipiente del suelo, empiezo a agrego agua hasta llenar completamente y saturar de agua. Si el suelo es grueso, es un suelo grueso, ¿cierto? La saturación del suelo, o sea, el lleno completamente de agua, va a ser en cuestión de minutos o de segundos, ¿cierto? Si es una grava, va a ser un par de segundos. Si es una arena fina con limos, se va a demorar unos minutos, unas horas, ¿cierto? Para que se llene completamente. Y si el suelo es grueso, nos vamos a fijar que cuando agreguemos agua, el volumen del suelo se va a mantener constante si el suelo es grueso, ¿cierto? Yo lo lleno de agua, los vacíos se ocupan y se va a saturar completamente. Cuando hablo de saturación, es que todos los espacios o los vacíos queden llenos de agua, ¿cierto? Pero si el suelo es fino, la saturación puede durar. Entonces, para suelo grueso, la saturación dura minutos. Para suelos finos, la saturación puede durar días o semanas, como lo quieran ustedes expresar, ¿cierto? Días o semanas. Y hay una particularidad para el suelo fino. Para el suelo fino, cuando yo le agregué el agua, ¿cierto? Yo debo agregar agua hasta que quede hasta el nivel de enrase. Cuando yo agrego agua al suelo fino, ustedes se van a observar que el volumen final. Mira, ya, a ver. Y aquí tenemos un volumen inicial de suelo, ¿cierto? Inicialmente el frasco va a estar lleno de suelo. Cuando agrego agua, el suelo se va a asentar. ¿Por qué? Porque los vacíos se van a llenar con agua y va a haber un asentamiento. Va a haber un cambio de forma y de volumen para el suelo. ¿Eso está claro? Esa particularidad es para los suelos finos. El volumen final y este es el volumen inicial cuando yo le agrego agua al suelo. Ingeniero, ¿puede explicarlo? ¿Cómo? No le escucho, espere que está mala la señal. Repita. Señor. ¿Podría hacer el favor de repetirlo? ¿Lo qué? ¿Podría hacer el favor de repetir lo último? Sobre lo solo final. Mire, bueno, vuelvo y repito. Este es para suelo fino. Cuando yo estoy realizando el ensayo en suelos finos, yo debo tener el pote. ¿Cómo?
cuando yo tengo el ensayo para suelo fino, yo tengo el frasco inicialmente lleno de suelo, ¿cierto? Le agrego agua. Cuando yo agregue agua, me voy a fijar que al par de minutos el suelo se va a bajar, ¿cierto? El suelo se va a bajar y el agua va a ocupar ese espacio, ¿cierto? El volumen del suelo va a cambiar. El volumen del suelo va a cambiar, miren. El volumen final para el suelo. Y ese es el volumen inicial para el suelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua me está ocupando los espacios vacíos que contiene el suelo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos el peso vacío, peso con el suelo, más el frasco. Y el peso del suelo, más frasco, más agua, ¿cierto? Peso del frasco más agua. Entonces, con esos datos, señores, ustedes van a la guía del laboratorio de Joseph Bowles y ahí aplican las fórmulas y hallan lo que son la gravedad específica, la porosidad, la relación de vacíos. ¿Está claro? En eso consiste el ensayo de relaciones gravimétricas y volumétricas, que lo tienen que leer de Joseph Bowles. Señor. Apague el micrófono. Señor, ¿qué van a decir? Continuamos, ¿verdad? Sí, señor. Listo. En eso consiste el ensayo de relaciones gravimétricas y volumétricas. Esto es lo mismo. Entonces ahora estructura y propiedades físicas o básicas de un suelo. Coloquen el título ahí. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, señor. Sí, Lo estamos escuchando. Entonces vamos a ver lo que son las estructuras y propiedades físicas de un suelo. Entonces las propiedades, copien ahí, lo que les voy a dictar no está en el libro, entonces copienlo ahí porque en el libro viene otra teoría, en los libros. Las propiedades físicas fundamentales o básicas de un suelo son las que se requieren para determinar el estado físico del suelo. Las propiedades físicas o básicas de un suelo son las que se requieren para determinar el estado físico o las propiedades físicas mecánicas de un suelo. ¿Cuáles son esas propiedades? Granulometría, humedad, densidad, porosidad, resistencia, etcétera. Son todas esas propiedades que tiene el suelo básicamente, ¿cierto? ¿Vamos bien? Señor. Sí, ingeniero. Continuemos. Para poder considerar cómo determinar las propiedades físicas y básicas, se deben considerar tres fases del suelo. Para poder yo determinar esas cuestiones, esas propiedades, para poder determinar, ¿para qué las determino? Perdón, que se me fue el libro que me están escribiendo aquí el jefe. Para poder yo determinar estas propiedades físicas y básicas fundamentales de un suelo, yo debo considerar tres fases del suelo, ¿cierto? Las tres fases constituyentes de un suelo, para yo poder considerar esas propiedades, para poder determinarlas.
Vamos a ver cuáles son esas fases. Yo tengo una muestra de suelo, ¿la están viendo ahí? ¿Cierto? Ujú. Yo tengo una muestra de suelo o una partícula de suelo, ¿cierto? El cual está compuesta por gravas, por arenas, por limos, por arcillas, por aire y por agua, ¿cierto? Entonces, tenemos partículas gruesas y partículas finas. Tenemos agua y aire, ¿cierto? En una partícula de suelo está constituida. Entonces, para poder yo calcular esas propiedades de los suelos, yo debo considerar tres fases de los suelos, que son la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. La fase sólida está compuesta por las partículas minerales del suelo, las gravas, granos del suelo, o sea, por las partículas minerales o granos del suelo. La fase sólida está compuesto por eso, por esas partículas minerales o granos que componen el suelo, ¿cierto? Por eso hacemos la granulometría, ¿cierto? Nosotros hacemos la granulometría para determinar si el suelo es fino o el suelo es grueso, ¿cierto? Entonces, la fase sólida está compuesta es por esas partículas sólidas. La fase líquida está compuesta específicamente por agua, otros lixiviados u otros líquidos, ¿cierto? Aguas residuales, etcétera. La fase líquida. ¿Cierto? La fase líquida está compuesta por agua, lixiviados y otros líquidos. La fase gaseosa está compuesta fundamentalmente por aire, ¿sí? Y otros gases como anhídrido sulfúrico y anhídrico carbónico, perdón, y ácido sulfúrico o sulfurosos o ácidos sulfurosos, ¿cierto? Entonces, esas son las fases constituyentes de un suelo. Yo tengo un suelo, vuelvo y lo repito, con esta forma, y yo quiero saber qué cantidad está compuesta la fase sólida, qué cantidad está compuesta la fase líquida y qué cantidad está compuesta la fase gaseosa. Entonces, aparte, para poder determinar en ingeniería, ¿cómo se llama eso? La composición o proporciones de las fases, para poder determinar en ingeniería la composición o proporción de las fases en volúmenes y peso, debo considerar un diagrama ideal de suelos. Un diagrama de suelos. Para poder determinar las... Qué pena, ingeniero. La composición o la composición o las proporciones. La proporción o la composición. Para poder determinar la proporción o la composición del suelo, debo realizar o debo unir un diagrama ideal de las fases del suelo, ¿cierto? Ese diagrama de fases ideal está compuesto. Mira, aquí tenemos la partícula de suelo. Aquí tenemos la partícula de suelo, ¿cierto? Una partícula de suelo, la cual la vamos a representar en este diagrama. ¿Cierto? La vamos a representar en ese diagrama. En ese diagrama ponemos aquí fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Haz el diagramita.
Entonces, en todos los ejercicios, en todos los problemas que yo les coloque obligatoriamente, me tienen que hacer el diagrama de fases del suelo, me lo tienen que dibujar, ¿cierto? Ese diagrama de fases del suelo está compuesto por pesos y volúmenes, por eso se llama relaciones gravimétricas y volumétricas de un suelo. Este se llama el diagrama de fases de un suelo, que me sirve para determinar las relaciones gravimétricas, o sea, de peso y relaciones de volumen de un suelo. Ese diagrama está compuesto por dos partes, ¿no? Pesos y volúmenes. Si quieren, es que me esperan 5 minuticos y ya regreso, jóvenes. Bueno, profe. Sí, señor, sí, señor. Entonces se va a acabar la reunión en 5 minutos.